Gracias. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Con el calorcito, ¿verdad? Es que bueno que hoy estamos aquí reunidos, que Dios nos ha permitido podernos reunir. Y pues gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de los que se están conectando. Y pues muchas gracias a Dios por el privilegio de podernos congregar. Hay lugares donde no les permiten reunirse, congregarse, ¿verdad? Donde les prohíben. Nosotros tenemos esa libertad que el Señor nos ha regalado de podernos congregar, podernos reunir para poder venir a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pues gracias a Dios porque ya le alabamos, le adoramos. Y pues ahora vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pues gracias a Dios también porque ya oraron por mí, oraron por el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pues vamos a darle lectura a la palabra. Y yo quiero compartirles algo que Dios me había estado hablando anteriormente. Se lo comenté ayer, se lo estaba comentando a Israel exactamente. Es acerca de un tema que Dios me puso en mi corazón. De un estudio que que vimos anteriormente en el grupo de jóvenes, de un estudio que se llama ¿Quién soy en Cristo Jesús? De ahí Dios también me regaló un mensaje también, no sé si recuerdan. Dios nos habló acerca de quién soy en Cristo Jesús. Y decía el texto ahí, ¿quién soy en Cristo Jesús? Y decía, soy nacido de nuevo. O sea, la evidencia de un hijo de Dios, de alguien que está en Cristo Jesús, hay evidencias de que ha nacido de nuevo. En la predicación que di no hace mucho, hablaba acerca de esto, de las evidencias que tenemos nosotros como hijos de Dios, quién somos en Cristo Jesús, y las evidencias serán nacidos de nuevo. Entonces ahora Dios estaba poniendo en mi corazón este mensaje que hoy Dios tiene para nosotros, y yo quiero empezar con una frase que Dios me regaló. Habla acerca del Hijo de Dios, de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el discípulo que vive la plenitud de la vida cristiana es el que tiene plena conciencia de su identidad en Cristo. Y voy a repetir la frase para que se nos quede bien grabado. El discípulo que vive la plenitud de la vida cristiana es el que tiene plena conciencia de su identidad en Cristo. Cuando somos nacidos de nuevo, cuando hemos creído en Cristo Jesús, eso es lo que Dios nos da luego una identidad como hijos de Dios. Y tenemos esa identidad, tenemos esa conciencia de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, el discípulo que vive la plenitud de la vida cristiana es el que tiene plena conciencia en su identidad en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es nuestra identidad en Cristo? Ahorita vamos para allá, ¿verdad? Y qué interesante es esto, que esa falta de conciencia de nuestra identidad como cristianos es el causante de tantos cristianos, de tantos hijos de Dios que viven vidas cristianas muy por debajo de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, pero a veces no tenemos esa conciencia de nuestra identidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Podemos venir a la iglesia, pero no tenemos esa conciencia de quién somos realmente en Cristo Jesús. Fíjate, entonces, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Ahí en Juan 1:12 nos lo dice. Juan 1:12, vamos a la palabra de Dios. Juan 1:12, aquí nos dice quiénes somos en Cristo Jesús. Vamos a ver nuestra primera identidad como hijos de Dios, como cristianos. Juan 1:12, ya cuando estemos ahí, nada más díganme, ¿ya lo tengo?
Dice, fíjense nada más, dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a los que qué? A los que creen en su nombre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Esa es nuestra identidad que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Nos ha dado una identidad, y esa identidad es como hijos. Somos hijos de Dios. Tenemos que tener siempre bien claro y bien presente quiénes somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. Hemos creído en el sacrificio de Jesucristo, hemos creído en la obra de Jesucristo, y por lo tanto, eso nos hace ser hechos hijos de Dios. Tenemos el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Allá en la notaría del cielo, nuestros papeles fueron cambiados, ¿verdad? Ante la notaría del cielo, con la firma y con el sello de nuestro Padre Celestial. Ahora somos sus hijos. Y tenemos que tener siempre presente esto. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Soy hijo de Dios, ¿verdad? Esto nos va a dar una seguridad de caminar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestro caminar día a día. Somos hijos de Dios. Anteriormente éramos creación de Dios, pero al creer en Jesucristo nos dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Antes no lo éramos, pero al creer en Cristo Jesús nos dio ese derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué somos? A ver, pero hay que decirlo con esa seguridad. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Y hoy voy a compartirte acerca de los derechos que tenemos como hijos de Dios. ¿Ok? Y hoy voy a compartirles esto. Y por ser hijos de Dios, eso nos convierte en herederos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios y Dios nos ha dado una herencia. ¿Para qué es la herencia? Para que la podamos disfrutar, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos ha dado una herencia a ti y a mí por el simple hecho de ser sus hijos. Ahora tenemos el derecho, el privilegio y la gran bendición de recibir una herencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor, ¿verdad? Y acompáñame, por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos de varios fragmentos de la Escritura. Y acompáñame, por favor, a Romanos 8. Romanos 8, 15 al 17. ¿Ya estamos ahí? Fíjense cómo nos dice la palabra de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Hay alguien que vive en temor aquí con nosotros? Pues si estás, no lo deberías. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿verdad? Dios ya nos liberó de la esclavitud. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos de este mundo material. Ahora no. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Y la cantamos la canción ahorita, ¿verdad? Somos libres. Dice, para estar otra vez en temor. Ya no estamos en temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora que recibimos el espíritu de adopción, ahora podemos decirle a nuestro Dios, Papito, Padre, ¿verdad? Clamamos a nuestro Padre, Abba, Padre. Dice, el Espíritu mismo
da testimonio de nuestro espíritu, de que somos ¿qué? De que somos hijos de Dios. Fíjate qué herencia tan hermosa nos ha dado nuestro Señor. Tener en claro nuestra identidad de quiénes somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Tenemos un Padre celestial por medio de Cristo Jesús. Eso nos da el derecho de ser herederos, ¿verdad? Y si hijos también, ¿qué? Herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Gálatas 4:7, fíjate cómo nos lo dice aquí Gálatas 4:7. Aquí nos lo reafirma, nos lo confirma. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjate nomás qué hermosa palabra, qué hermosas promesas de Dios para nosotros y qué hermosas afirmaciones para nosotros, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a caminar una vida segura en quienes somos nosotros, ¿verdad? Somos grandemente bendecidos en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que Él ya nos bendijo con toda bendición ¿qué? Espiritual en Cristo Jesús. Recibimos las bendiciones más grandes que pudimos haber recibido. Recibimos el perdón de pecados, recibimos la vida eterna, pero también recibimos el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Esto nos tiene que llevar a caminar una vida espiritual en victoria para cada uno de nosotros. A veces se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús. O a veces no consideramos quiénes somos en Cristo Jesús y vienen vidas frustradas a nosotros, porque a veces nos olvidamos de que nosotros somos hijos de Dios y somos herederos de Dios, herederos de unas promesas tremendas para nuestra vida. Fíjate cómo nos lo dice aquí. Y vamos a continuar, vamos a leer otro versículo. Primera de Pedro 1, porque vamos a ver cuáles son esa herencia, esas bendiciones que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 1. Vamos a leer del 3 al 5. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué es renacer? Nacer de nuevo, ¿verdad? Nos dio un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate nada más lo que viene. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Ok? Que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, aquí nos está hablando de nuestra herencia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible es inmarchitable, que no se seca, que no se marchita, que no tiene caducidad. Ok,
¿Cuáles son esas bendiciones que tú y yo podemos recibir como hijos de Dios? Porque no nos está hablando de casas, de coches, de dinero, de una cuenta en el banco. No nos está hablando nada de eso. Claro que Dios no está peleado en bendecirte de esta manera. Pero la herencia que Dios nos está hablando es de una herencia celestial. De una herencia incontaminada, incorruptible e inmarchitable. Esas son de las bendiciones que Dios nos está hablando. De bendiciones, porque a veces nosotros ponemos nuestra mirada siempre en lo natural, ¿verdad? Y a veces decimos, wow, es que Dios sí bendice a esta persona porque mira cómo le está yendo. Wow, es que Dios sí bendice a esta persona y nos fijamos en lo material. Wow, es que Dios lo bendice porque mira, ni se enferma. Leíamos la otra vez con los jóvenes el Salmo 37. El Salmo 37. Vamos para allá. Vamos poquito para esto. Fíjate, Salmo 37. Salmo 37. Porque a veces nosotros pensamos que la bendición de Dios siempre va a ser de esta manera, bendiciéndonos tanto en lo económico, como te digo, Dios no está peleado con bendecirte en estas áreas, para nada. Dios puede suplirte todas esas necesidades, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Salmo 37, por eso digo, a veces tenemos que tener cuidado donde ponemos nuestra vista, porque a veces ponemos nuestra vista en lo material, en lo que dice aquí la palabra de Dios, en lo marchitable, en lo corruptible y en lo pasajero, ¿verdad? Y Dios no tiene esa herencia para nosotros. Sí nos puede bendecir, y de hecho nos quiere bendecir también en esta área, pero no, la bendición de Dios no se basa en esto. Fíjate cómo dice el Salmo 37. ¿Perdón? 73. Ah, sí, ya estoy en el otro. Salmo 73. Ya ando en nada que ver, ¿verdad? Salmo 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón en cuanto a mí. Dice, para los impíos de corazón, fíjate, ya ando en el otro lado. Para los limpios de corazón, en cuanto a mí, se deslizaron mis pies. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se encubren de sus vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí. Aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano ha limpiado mi corazón y lavado mis caminos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, la generación de tus hijos engañaría. Y fíjate lo que viene. Cuando pensé
Para saber esto, fui duro trabajo para mí. La clave, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Aquí nos habla ya después de lo que viene para los impíos, ¿verdad? Pero dice el salmista, casi hago lo que ellos hacen. Quité mi mirada del Dios Altísimo y vi la vida de ellos, cómo han sido prosperados, cómo les va bien en todo. No se enferman, no tienen miedo a nada. Todo lo que hacen, prosperan, todo les va bien. Y dice, por poco estuve de resbalar, de caer. Por poquito me hago como ellos. Por poquito quito mi mirada de mi Señor y pongo mi mirada en las cosas de la tierra. Por poquito quitamos nuestra mirada de quiénes somos en Cristo Jesús. A mí me ha pasado mucho eso. A veces yo miro a la gente que prospera. Yo miro a la gente que de repente dices, oye, pues estas personas ni siquiera se enferman de nada. Digo, ¿qué onda? Yo que estoy en Cristo, de repente las cosas no me salen como yo quiero. De repente yo miro allá en el mundo familias que digo, wow, unas familias ejemplares. Y nosotros que estamos en Cristo estamos pasando las de Caín, dicen, ¿verdad? Estamos por una situación bien difícil. Dice, bueno, ¿qué está pasando? Pero dice, por poquito resbalo. Por poquito me seducen las cosas de este mundo. Por poquito quito mi mirada de mi herencia incorruptible que me está reservada en los cielos. Una herencia grandísima que no tiene comparación. Lo de aquí es pasajero. Sí, Dios nos quiere bendecir y nos va a bendecir. Pero esto no es nuestro enfoque. Esto no es nuestra herencia que Dios nos preparó. Aquí dice la palabra de Dios que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Esta es nuestra herencia que nuestro Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Son herencias celestiales. Fíjate, aquí en Mateo 25, 34, acompáñame. Aquí nos está hablando acerca del juicio a las naciones. Mateo 25, 34. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál es nuestra herencia? El reino de los cielos, preparados, ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Esa es nuestra herencia. El reino de los cielos es nuestra herencia. Es lo que no es incorruptible. Esa es nuestra herencia que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. El reino de los cielos. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para ti y para mí. Lo de aquí se queda, es pasajero. Sí, Dios nos bendice también con los recursos que hay aquí. Pero esto no debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque dice, venid. Dice, entonces el rey dirá a los... No, perdón, yo me estoy brincando, ¿verdad? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nuestra bendición, nuestra herencia, dice, Él ya nos la preparó desde antes de la fundación del mundo.
Él ya tenía preparada nuestra herencia. ¿Para quién? Para nosotros, sus hijos. Una herencia grandísima. Acompáñame a Mateo 5, un poquito antes. Mateo 5, tres. Aquí nos está hablando acerca de las herencias también que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros. Y nos habla acerca de las bienaventuranzas. El viernes hablábamos acerca de dos pasajes que nos habla la palabra de Dios, donde Dios se refiere a los discípulos. Es en las bienaventuranzas, y hablábamos también en la cena del Señor, ¿verdad? De las bendiciones que Dios tiene preparados para sus hijos. Son bendiciones, las bienaventuranzas son bendiciones para ti y para mí. Fíjate, vamos a darle lectura. Desde el 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron sus discípulos, vinieron a él sus discípulos. Entonces, fíjate, viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, ¿quiénes vinieron? Vinieron a él sus discípulos. No vino toda la multitud. Vinieron solamente sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, una herencia. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quién son los pobres en espíritu? Los hijos de Dios. Y la herencia, ¿cuál es nuestra herencia? Porque de ellos, o sea, de nosotros, es el reino de los cielos, una herencia gloriosa. ¿Por qué? Porque hemos sido pobres en espíritu, porque hemos reconocido que nosotros no somos nada. Pobres en espíritu es reconocer nuestra incapacidad, es reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él no somos nadie. Eso es pobres en espíritu. Aquí podríamos abarcar más, pero en pocas palabras es esto. Y nuestra herencia, porque de ellos, está hablando de los discípulos, de los que han creído en Jesús, de los que han sido hechos hijos de Dios, en los que han recibido un nuevo nacimiento, ¿verdad? Nuestra herencia, porque de ellos es el reino de los cielos, como nos lo dijo aquí en Mateo, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes lloran? ¿Quiénes lloran con los que sufren? Cuando tú vas o tú ves a un enfermo, ¿no te dueles? ¿No sufres juntamente con él? Hablábamos acerca de la intercesión el viernes. Y decíamos, es que la intercesión es, si tú vas al hospital, si tú vas a un seguro y ves a un enfermo en su fase terminal de cáncer o en alguna otra enfermedad, y no te pones en su lugar y no sientes el sufrimiento de esa persona, y no te pones en los zapatos, y tu corazón se ha hecho insensible, entonces algo está pasando ahí. Entonces aquí nos está diciendo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen juntamente con los que están padeciendo, los que sufren con los que están sufriendo, los que son sensibles al dolor del prójimo,
Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esto es, llora, sufre, duélete con los que lo están padeciendo. Y dice, bienaventurados los que lloran, ¿por qué? La herencia. Una herencia que es incorruptible, incontaminable. Bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué vamos a recibir? La consolación de nuestro Padre Celestial cuando estemos en su presencia. Nuestro mayor consuelo va a ser ese, que ya no vamos a sufrir, de que ya no vamos a padecer juntamente con los que están padeciendo, sino que vamos a llegar a ese lugar glorioso y vamos a ser consolados por nuestro Padre. Nuestra alegría se va a convertir nuestra tristeza se va a convertir en alegría, nuestro llanto en gozo, en danza, en júbilo. ¿Por qué? Porque vamos a recibir la consolación de nuestro Padre. ¡Qué herencia tan grande, tan maravillosa! ¡Wow! Las bienaventuranzas son bendiciones para nuestras vidas. Por eso dice que se refirió a los discípulos, a los que habían creído, a los que habían sido hechos hijos de Dios. Cuando Jesús les dijo, diríjanse diciendo así, Padre nuestro, la identidad de los discípulos era la identidad de hijos de Dios. Esa es nuestra identidad que tenemos como hijos de Dios. Por lo tanto, las bendiciones que tú y yo podemos encontrar en las bienaventuranzas son para ti y son para mí. Qué maravilloso, qué glorioso, wow. Bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué? Nuestra herencia. Porque ellos recibirán, ¿qué? La tierra por heredad. Vamos a recibir la tierra por heredad. Esta tierra donde estamos también nosotros es una herencia que el Señor nos ha dado. Tenemos que trabajar la tierra. Tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Eso es labrar, trabajar la tierra. Llevar la preciosa semilla a los que no conocen del Evangelio. Tú y yo hemos recibido esta tierra por herencia. ¿Para qué? Para ir y llevar la buena semilla, para llevar la palabra de Dios, para llevar salvación, para transformar esta generación, para transformar nuestras generaciones. Tenemos esta bendición tan grande. Tenemos esta herencia incorruptible. Esta herencia que no queda aquí, que trasciende. ¿Qué es trascender? Que va más allá de los límites. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Habrá alguien que tiene hambre y sed de justicia entre nosotros? Amén. Los hijos de Dios tenemos hambre y sed de justicia. Y luego viene nuestra herencia. Porque ellos serán saciados. Vamos a ser saciados de esa sed de justicia. Vamos a ser saciados de esa hambre y esa sed de justicia. Vamos a ser saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De hecho, ya la alcanzamos. El Señor ya nos dio esa misericordia. Qué herencia tan hermosa, tan maravillosa. Bienaventurados los de limpio corazón. ¡Wow! Qué herencia nos pone aquí. Porque tú y yo, ¿qué dice? Veremos a Dios cara a cara. Veremos a nuestro Padre Celestial. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Nuestra herencia. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Soy bienaventurado. Somos pacificadores y nosotros seremos llamados, de hecho ya lo somos,
hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque para ti y para mí, para nosotros, para los hijos de Dios, es el reino de los cielos. Tenemos nuestra herencia. Cuando tú y yo ya no estemos en esta tierra, cuando tú y yo ya nos hayamos ido con el Señor en la nube, como dice su palabra, o nos adelantemos, tenemos un lugar seguro. Tenemos esa seguridad y esa certeza, porque dice que Él ya preparó el reino de los cielos para cada uno de nosotros. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal para vosotros mintiendo. Y luego dice, fíjate nuestra herencia, nuestra herencia es: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si persiguieron a los profetas que fueron también antes de vosotros. Nuestra herencia es que aunque nos vaya como nos vaya, que nos digan toda clase de mal, que nos levanten toda clase de mentira, que aunque se burlen de nosotros, que aunque nos rechacen por creer en Jesucristo, que aunque nos cierren la puerta, dice, nuestra herencia es que hay un gozo en nuestro corazón. Que te dejó de hablar tu mejor amigo, gózate. No digas, ay, es que... No niegues a tu Señor delante de los hombres. Dice, porque Él te va a negar delante de Dios. Más bien alégrate y gózate. Porque a los profetas los rechazaron, los golpearon, fueron humillados y aún así estaban entregando su vida con ese gozo y con esa alegría. Bendiciones que Dios nos ha regalado. Y lo podemos ver en las bienaventuranzas. ¿Son bendiciones materiales? No. ¿Son bendiciones en este mundo? Habla de casas, de coches, carros, lujos. ¿No? Dios te lo puede regalar, claro que sí. Eres su hijo. Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón y lo que tú quieres. Pero Dios quiere que trasciendas a algo más glorioso y más grandioso. Fíjate, cuando estuvimos viendo la semana pasada o hace 15 días, los jóvenes estuvimos viendo los mandamientos de Jesús y vimos algo muy importante, vimos algo acerca de los afanes y de las riquezas. Y luego dice que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón, ¿verdad? Y antes dice que no hagas tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra. Haz mejor tesoros en el cielo. Dice, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En las cosas materiales? ¿En las cosas que aquí se quedan? ¿O en las cosas celestiales como lo vimos aquí en las bienaventuranzas? ¿Dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón está cuando vemos a la persona sufriendo y nos sufrimos con ellos, nos dolimos con ellos. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro? Porque ahí está también nuestro corazón. Dice, no te hagas tesoros en el cielo. Y luego no te hagas tesoros en la tierra, más bien hace tesoros en los cielos. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y luego más adelante dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas las demás cosas, dice, habla de una cierta de cosas. Dice, y todas estas cosas, ¿qué dice? Nos serán añadidas, vendrán por añadidura. Y dice
Que no seamos como los impíos, ¿cómo se llaman? Como los gentiles. Que no sean como los gentiles que buscan estas cosas, las cosas materiales. ¿Por qué? Porque los gentiles no conocen de Dios, no tienen el temor de Dios, no tienen el conocimiento de Dios, no tienen a Dios como su Padre. Dice, pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios, el Padre, sabe cuáles son sus necesidades, sabe de qué tienen necesidades. Antes de que se las pidan, Él ya sabe sus necesidades. Pero primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, porque donde está su tesoro, ahí está también su corazón. Si su corazón está en las cosas materiales, en las cosas de la tierra, ahí no está el Señor Jesús. Busca primeramente las bendiciones celestiales. Busca primeramente llenarte de la presencia de Dios. Nuestra herencia como hijos de Dios trasciende a este mundo material. Va más allá y afecta nuestra vida espiritual. Porque si nuestra herencia como hijos de Dios fueran y quedaran simplemente en el plano terrenal, estuviéramos minimizando la parte más hermosa y más gloriosa, la parte celestial. Estuviéramos limitando, estuviéramos minimizando esa parte maravillosa que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Tengo 3 puntos que te voy a regalar así ya rápidamente porque ya se nos está haciendo tarde. ¿Cómo afecta que soy heredero de Dios? ¿Cómo me afecta a mí y a ti que somos herederos de Dios? ¿Cómo nos debe de afectar? Y te voy a decir tres puntos rápidamente. El punto número 1 es, me da seguridad para vivir. ¿Cuál es? Me da seguridad para vivir. Entender que soy heredero de Dios, a mí me debe de dar seguridad para vivir. Podemos vivir mejor. Y podemos vivir mejor como vive el promedio de la gente del mundo. Porque el mundo se conforma y nosotros no podemos vivir así, conformándonos con lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que tener esa seguridad como hijos de Dios. Tenemos que tener siempre presente nuestra herencia. Tenemos que vivir en libertad, sin culpa, sin ataduras. Tú y yo podemos tener mejores matrimonios, mejores familias, un mejor trabajo, un mejor empleo, un mejor estilo de vida, una vida más alineada a la voluntad de Dios. Repito, no estoy hablando de las cosas materiales, ¿verdad? Yo sí le puedo pedir a Dios que me bendiga en esas áreas, pero también puedo decirle a Dios que me dé sabiduría para hacer mejor mi trabajo, más eficiente. Y puedo tener en claro y siempre presente, yo les decía a los jóvenes, es que la clave es para que tengas éxito en tu estudio, para que tengas éxito en tus trabajos, para que tengas el éxito, dice la palabra de Dios, que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. Ese es éxito garantizado, ¿verdad? Porque si yo le digo, Dios, dame un trabajo, y llego y soy negligente, le echo a la flojera, entonces, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Tengo que hacerlo como para el Señor. Éxito garantizado. ¿Verdad? Y esto nos va a dar la seguridad para vivir mejor. Vamos a vivir mejor. Vamos a ser negligentes en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ser exitosos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser.
tener siempre presente este. Punto número 2, digo que me voy a ir un poco más rápido. Nos da seguridad para pedir. ¿Nos da seguridad para qué? Para pedir. El primero fue me dio seguridad para vivir, ¿verdad? El segundo me da seguridad para pedir. ¿Tú sabes quién eres en Cristo? Esto nos va a dar seguridad para acercarnos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Si yo tengo en claro quién soy en Cristo, esto también me va a garantizar cómo me voy a acercar a mi Padre Celestial, ¿verdad? Tengo que tener bien claro que yo no me estoy acercando a un patrón injusto, que me le voy a acercar y le voy a pedir una prestación, un préstamo o algo, y él me va a rechazar, me va a menospreciar, ¿verdad? No me le voy a acercar con ese temor de que si le digo y si me dice que no, o sea, no me estoy acercando a un patrón. Tampoco me estoy acercando a un político para pedirle un favor, que supla una de mis necesidades. No me voy a acercar a un político corrupto, donde el político siempre va a buscar el beneficio propio, no mi beneficio. A un político ajeno a mi necesidad, insensible a lo que yo estoy necesitando. Tengo que tener bien claro a quién me estoy acercando. Fíjate cómo nos lo dice ahí en Hebreos 4:16. Nos lo dice de una manera bien clara, bien hermosa. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos. ¿Cómo? Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que nos acercamos confiadamente a nuestro Padre Celestial, con esa seguridad de quién soy yo en Cristo, de que yo soy su hijo y me puedo acercar a mi Padre, con esa confianza, con esa seguridad. Yo así me acercaba a mi Padre terrenal, porque había una cercanía con mi Padre, había una intimidad con mi papá. Él sabía cuando yo andaba bien, cuando no andaba tan bien. Él sabía cuando me hacía falta, necesidad de algo, y Él sabía, pero Él esperaba a que yo fuera con Él. Mi papá nunca se me acercó a mí de que, hijo, ¿qué tienes, hijo? No, Él sabía, dijo, a ver a qué horas llega, a ver a qué horas vienes. Oye, papá, fíjate que tengo esta necesidad. Sí, claro que sí, hijo. ¿Y por qué no habías venido? Estaba esa confianza de mi padre y yo. Así es exactamente. Dice, acerquémonos pues confiadamente. Cuando tú y yo tenemos bien claro quiénes somos en Cristo Jesús, que somos sus hijos y que somos herederos, nos acercamos con esa confianza y con esa seguridad para pedirle. Fíjate en la historia. Hay una historia de un hombre llamado Mefiboset, ¿se la saben? Un hombre que vivía en un lugar deplorable, un lugar triste, en un lugar de miseria. Un lugar se llama, ¿cómo? Lodebar. Un lugar seco, árido. Seco y árido significa sin bendición. Hay que recordar que la lluvia temprana y la lluvia tardía está hablando de la bendición de Dios. Y un lugar seco y árido es un lugar alejado de la presencia de Dios, alejado de la bendición de Dios. Él vivía en ese lugar. Un hombre sin identidad. Él fue hijo de un príncipe, de Jonatán. Bueno, yo digo Jonatán, ¿verdad? Porque creo que no era gringo. si hubiera sido Jonatán. Era Jonatán, sin H. Era hijo de un príncipe, de un rey. No, sí, de un príncipe. Entonces él también era príncipe, pero no tenía identidad. ¿Cuál era su identidad? Un día el rey David le manda a llamar
y se presenta ante el rey David. ¿Y cuál era su identidad? Fíjate nada más qué identidad tan ruin. ¿Quién soy yo? Soy un perro muerto. Fíjate nada más, ni siquiera un perro vivo, un perro muerto. Su identidad, no tenía una identidad de un hijo, tenía una identidad de un perro muerto. No tenía esa identidad de un príncipe, no tenía esa identidad de la realeza. Había perdido su identidad. Tú y yo nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial con la identidad de hijos amados, de hijos con esa identidad y con esa seguridad de que somos hijos de nuestro Padre Celestial, y Él nos va a recibir, y Él nos va a abrazar, y Él nos va a abrazar, apapachar, y a decir: ven, bendito de mi Padre, a heredar el reino de los cielos, a recibir todas esas bendiciones. No como Mefiboset. Tenemos que tener siempre claro esa identidad de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Nosotros no podemos presentarnos a nuestro Padre Celestial y decir: Padre, yo soy un perro muerto. No, yo soy tu hijo amado, tú me amas. Y tú tienes grandes cosas, tú tienes una herencia para mí. Es más, ya la estoy disfrutando. Punto número 3. Me da seguridad para soñar. Y dices: ah, caray. ¿Para soñar? Sí. Me da seguridad para soñar. Para soñar en grande en Cristo Jesús. Para soñar en grande con las bendiciones. Para soñar en grande con la herencia que Dios me ha dado. Fíjate cómo dice Gálatas 4:7. Dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Esto nos da una seguridad para soñar en las cosas de Dios. Yo les digo a los jóvenes: ¿cómo se ven de aquí a un año en Cristo Jesús? Sí, porque a veces nos vemos de aquí a un año en lo material. Pero ¿cómo nos vemos en Cristo Jesús? ¿Nos vemos sirviendo a Dios? ¿En alguna área? ¿En algún lugar? ¿Dios te ha puesto algo ahí en tu corazón? ¿Cómo te has visualizado? ¿Cómo has soñado despierto? Decir: wow, yo me vi yendo a un hospital, yo me vi yendo a un anexo, yo me vi yendo a la cárcel. Yo me vi sirviendo a los niños. Yo ya me vi, ya me vi cantando aquí en la alabanza. Ya me vi limpiando. Yo ya me vi recibiendo a los hermanos allá en la entrada. O sirviendo allá afuera, ¿verdad? Visitando, o abriendo mi casa para recibir a gente que no conoce del Señor. Para empezar a compartirles, a discipularles. O sea, ¿qué estamos soñando? Dice que ya no somos esclavos. Empezamos a soñar cosas en grande, las cosas espirituales. Fíjate, hay un versículo en Salmo 126:1. Si quieres, no vaya. Es así de simple. Dice: cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, seremos como los que ¿qué? Como los que sueñan. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Dice que ya no somos esclavos, ya somos libres. Ahora podemos soñar. Dice: seremos como los que sueñan. Ya estamos soñando. Ya somos libres. Somos libres del pecado. Somos libres de vicios. Somos libres de todo lo que nos teníamos atado. Lo que vivíamos en una vida en ataduras, en esclavitud. Dice: ahora ya somos libres, ahora podemos soñar. El pueblo de Israel
venía de la cautividad, eran esclavos, habían sido libres, ahora podían soñar, dice, ahora podemos ser como los que sueñan en grande, podemos ser como los que sueñan en las cosas de Cristo, podemos soñar tocando el corazón de Dios, podemos soñar alinearnos a la voluntad de Dios, podemos soñar haciendo lo que el Señor me está diciendo que yo haga. ¡Wow! Nos da esto. Allí en Lucas, y ya concluyo con esto, Lucas 15 nos habla acerca de una parábola. Ahí estoy en Lucas 14. Espérame, no. Pero me equivoqué. Nada más poquito. Pero te la voy a narrar así simplemente. La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo. Aquí nos habla de tres personajes. De un padre y dos hijos. Nos habla de un padre que estaba siempre ahí presente. Y nos habla de dos hijos. Un hijo, dice que un hijo llegó al padre y le pidió su herencia. Él sabía que tenía un padre. Él tenía la seguridad de que tenía una herencia. Él era hijo y por lo tanto tenía derecho a una herencia. Y él le dice: Padre, dame la herencia que me corresponde, la parte de la herencia que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Le dijo: ¿para qué la quieres? No cuestionó. El padre conocía al hijo, sabía lo que iba a hacer, ¿sí o no? Nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿sí o no? Porque a veces nuestros hijos piensan que no, ¿verdad? Y nos quieren, no, tranquilos. Dice el pastor, ¿verdad? Apenas van por la leche y nosotros ya venimos con los quesos, ¿verdad? Porque los chavos nos quieren dar la vuelta, tranquilo, nosotros ya vivimos. Entonces, el hijo le pide la herencia. Y el padre le da la parte de su herencia. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos notar en esta parte? De que el hijo sabía quién era su padre y sabía la seguridad de quién era él y tenía la seguridad de su herencia. Nosotros tenemos la seguridad de que tenemos una herencia. El hijo, podemos ver, fue y malgastó su herencia. No tenía la madurez para administrar su herencia. Se desvivió cuando recibió su herencia. Empezó a vivir alocadamente. El otro hijo siempre estuvo ahí. Pero él tenía en su mente, no tenía esa identidad como hijo. Tenía una identidad de siervo, de trabajador, de empleado, de esclavo. Porque él no podía disfrutar de la herencia. Nunca se atrevió a pedirle la herencia. Dice la palabra de Dios que nos acerquemos confiadamente ante el trono. El otro hermano, había temor, había inseguridad, no había esa identidad de hijo, había una lejanía, no había esa cercanía. El otro hijo sí había esa cercanía.
el otro hijo, por la cercanía que tenía con el padre y la seguridad que tenía con el padre. Cuando tú y yo tenemos cercanía para con el padre, podemos llegar con la seguridad de pedirle a nuestro padre, y tenemos la seguridad de que no nos va a rechazar. Y el otro hermano no tenía esa seguridad, no tenía esa identidad de hijo amado. Tenía una identidad de un trabajador, de un empleado, de un siervo, de un servidor. Nosotros a veces podemos llegar a tener esa identidad de que yo soy siervo de Dios, de que yo trabajo, de que yo le echo ganas, pero no tengo esa identidad como hijo de Dios, porque no puedo disfrutar de la herencia que Dios me ha dado, de que yo soy un hijo de Dios y Dios me ha dado una herencia como soy hijo de Dios, y porque soy hijo de Dios, Dios me ha dado una herencia. Entonces el hijo malgasta sus bienes, y de repente se acuerda: yo tengo un padre celestial. Tú y yo tenemos un Padre celestial. No sé en qué estemos malgastando nuestra herencia. No sé en qué estemos malgastando las bendiciones que Dios nos ha dado. No sé en qué estemos despilfarrando las bendiciones que Dios nos ha dado. Haz mente, ¿con qué Dios te ha bendecido? ¿Estamos despilfarrando? ¿O estamos cuidando las bendiciones que Dios nos ha dado? Volvió en sí. Dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tengo un padre. Y se fue a buscar a su padre. ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió. Hizo fiesta. Y de repente va llegando el otro hermano y dice: ¡ah, caray! Y de repente se escucha por ahí la banda, el baile, la pachanga. Ay, huele a birria. Ya hace hambre, ¿no? Hablando de birria, ya sabes, hizo agua a la boca. Déjale, toma la agüita. Y el hermano vino celo y vino reclamo al padre. Y le dijo: ¿cómo le haces fiesta? Estoy parafraseando todo. Le haces fiesta a este que se fue a malgastar su herencia, que se fue a malgastar con las rameras, a desear el alimento de los cerdos, y tú le haces fiesta. Y yo, que siempre he estado aquí, no me has dado nada. El reclamo. Tú siempre has estado aquí, pero nunca has tenido intimidad conmigo. Tú siempre has estado aquí, pero nunca te has acercado confiadamente. Tú siempre has estado aquí, pero no tienes esa identidad como hijo de Dios. Tú siempre has estado aquí, pero no tienes esa seguridad de la herencia que yo te he dado como hijo mío, como hijo amado. Tú has puesto esa barrera como esclavo, como trabajador, como empleado. Hoy tú y yo podemos echar fuera esta identidad que tenemos hacia nuestro Padre Celestial. La herencia que el Señor quiere para ti y para mí es celestial. La herencia que el Padre tiene para cada uno de nosotros es una relación íntima para con Él. Esa es nuestra herencia como hijos amados. Nuestra herencia es que nos podemos acercar a nuestro Padre y podemos abrirle nuestro corazón, derramar ahí nuestras lágrimas, podemos ir a llorar, a moquear ahí con Él, a decirle lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Es herencia. Que nos acerquemos confiadamente. Dios quiere darnos esa herencia en este día. Que tú y yo podamos ir
a nuestro Padre Celestial, como hizo este joven, que malgastó todo, pero volvió. Que podamos ir a la presencia de nuestro Padre. Esa era la herencia. La herencia no eran los bienes. La herencia era una relación. La herencia era intimidad. La herencia era acercamiento, intimidad. Esa era la herencia que el padre le estaba mostrando al otro hijo. Sí, él malgastó su herencia, pero eso no es importante. Lo importante es mi relación. Lo importante es la intimidad. Esa es la bendición que el Señor tiene para ti y para mí como hijos amados. Herencias incorruptibles. Herencias que no son pasajeras. Herencias que trascienden. Esa herencia tan grande trasciende la relación de hijo y la relación de padre. Eso puede cambiar nuestras vidas y puede transformar el ambiente donde tú y yo estemos como hijos amados y conocer esta herencia grande que tú y yo tenemos. Mi identidad como hijo, no mi identidad como un perro muerto, no mi identidad como un esclavo, como un siervo, como un servidor. Mi identidad es una identidad de un hijo y un hijo amado, de un hijo que se conecta para con el Padre, que conoce mis fallas, que conoce mis errores, pero Él no me echa fuera cuando yo vengo apestando al pecado, apestando al mundo, apestando al alimento de los cerdos. Él no me rechaza, Él me limpia y me acepta nuevamente como su hijo amado, me abraza y me besa. Esa es la herencia. Esa es la herencia que tú y yo podemos recibir si tenemos siempre presente quiénes somos en Cristo Jesús, un hijo y un hijo amado, y por lo tanto Dios me ha dado una herencia. Amén. Que Dios los bendiga.